Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Terly Muñoz. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a nuestro canal. Y hoy estaremos terminando de estudiar Efesios, capítulo 1. Vamos a empezar del 15 hasta el 22. Perdón, hasta el 23. Ahí es donde acaba. Ok, bueno, hermanas, espero que hayan estado bien. Hoy es viernes, ha caído hielo. Les cuento, hoy traté de llegar a mi cita, pero no pude. Había demasiado hielo en la carretera, me puse un poco nerviosa, así que mejor me regresé a casa. Y pues puse mi cita. ¿Ok? Bueno, continuamos. Es Efesios capítulo 1, versículo 15 hasta el 23. Yo estaré leyendo la versión Reina Valera. Usted puede utilizar la que a usted mejor prefiera. ¿Ok? Bueno, entramos rapidito. Dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice el 19, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Continuamos con el 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. 21 dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo estando en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, el cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Muy bien. Para darles un poco de contexto, Pablo escribió Efesios, muy posiblemente estando en prisión. ¿Okay? Entonces, Efesios era una ciudad muy cosmopolita. Ahí hacían intercambios. Estaba también una de las diosas, Artemisas, que era una de las 7 maravillas en ese tiempo. Entonces ya se podrían imaginar ustedes, ¿no? También en Efesos tenían mucho la costumbre de utilizar, ¿cómo se dice? Libros de hechicería. Pero al llegar Pablo, eso están en Hechos, estos hermanos, tanto fue la conversión, tanto fue el arrepentimiento que ellos mostraron, que incluso que llegaron a quemar todos estos libros. ¿Y qué es eso que quiere decir para el comerciante que daba eso? Bueno, menos ingresos de dinero, entonces una gran molestia por eso. Pero a lo que yo les quiero llevar es que cuando la palabra de Dios entra dentro de ti, cuando realmente hay ese arrepentimiento, esa redención, cuando realmente has nacido de nuevo, te lleva a sacar todo lo que no es de agrado para Dios. ¿Okay? Todo aquello lo que es sucio, todo lo que es pecado, te lo lleva a hacer. Y en este caso, nuestros queridos hermanos de Efesos estaban utilizando, a pesar de tanto conocimiento, a pesar de que ellos tenían esa sabiduría. Recuerden que estoy mostrando un video anterior. Sabiduría intelectual, podemos decir sabiduría que era considerada en ese tiempo para el hombre, pero más sin embargo, la torpeza, estaban ciegos, y sin embargo buscaban lo espiritual en la brujería, en la hechicería. Entonces llega la palabra de Dios, les quita el velo y se dan cuenta, esto no es así, esto no es, a pesar de que sea una ciudad muy desarrollada, a pesar de que aquí hay un buen estatus económico, no conocíamos la verdad. Como bien dice, la verdad te hace libre. Y es cierto, porque ellos estaban atados a todas esas cosas.
Pero miren cómo han ido progresando estos hermanos, ¿verdad? Y llegamos del 15 al 22, al 23 y vamos a tomar, no versículo por versículo, pero vamos a dar el contexto. Después de que demos el contexto, vamos a dar nuestra aplicación, porque recuerden, la aplicación, esa sí puede variar, ¿okay? Pero el contexto es único, jamás cambia. Ahora, pregunta, ¿qué quiso decir el autor con lo que dijo a la audiencia original? ¿Okay? Entonces, vamos a recapitular. Y empecemos, dice, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, Pablo le está diciendo, oigan, yo he oído de la fe en el Señor Jesucristo que ustedes tienen y del amor para con todos los santos, ¿ok? Entonces, entiendo que a veces, entiendo que otras, bueno, tenemos esta famosa iglesia, ¿no? Que canonizan a personas, bueno, que fueron muertas y ya que han muerto y ahora los hacen santos, pero aquí habla de santos vivos, o sea, personas vivas, hermanos en Cristo. Entonces, así es como nos consideran la palabra de Dios, nos considera santos. ¿Okay? Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Entonces, es un recordatorio. ¿Qué le está diciendo Pablo? ¿Sabe que yo doy gracias a Dios por la vida de ustedes? Y no lo dejo de hacer. Y eso es para nosotros, no igualmente a la iglesia de ahora. Dice, pero ¿para qué Él hace esto? ¿Cuál es la oración que Pablo les está dejando saber? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, nota, un paréntesis, ¿no? Está perfecto de que oremos porque Dios a nuestros hermanos en Cristo, Dios los libre de enfermedades, de problemas, quizás se estén agobiando. Todo eso está muy perfecto. Pero quiero que pongamos atención a la prioridad de Pablo, que en este entonces le escribió esta carta a los Efesios. Estas son mis prioridades, estas son mis oraciones que yo les estoy dando a ustedes, les estoy dando a que, por favor, pensamos un poco cuáles son las prioridades, cuáles deben ser las prioridades para el cristiano y cuáles deben ser las prioridades de oración que debemos de tener entre nosotros, entre nuestros hermanos de Cristo. No es sino que no dejemos ya por lo que es material, por lo personal, etcétera. No, pero prioridad. ¿Cuál es el enfoque? Y esto Pablo lo repite muchísimas veces. El enfoque de Pablo siempre fue eso, ¿no? En lo eterno, en lo espiritual. Porque al fin del día sabemos que lo eterno es lo verdadero. Eso es lo que perdura para siempre. Lo espiritual, perdón. Vamos aquí. Bueno, continuamos. Dice, perdí, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, las cuales las riquezas de la gloria y excelencia en los santos. Entonces es, alumbrando vuestros ojos de vuestro entendimiento. O sea, no solamente quiero que entiendan lo que les expliqué, pero quiero que vayan más allá. ¿Cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Alumbramiento, entendimiento de las escrituras, nos da sabiduría. Entonces Pablo quiere que hagan uso de esto, ¿ok? Pero ¿para qué Pablo quiere que nuestros ojos sean abiertos, sean alumbrados por medio de la obra del Espíritu Santo? Para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tú sabes cuál es la esperanza que Él te ha llamado. Tú sabes cuál es tu destino. Tú sabes en qué está guardado tu esperanza, en quién está guardada tu esperanza. Tú sabes dónde está tu verdadero hogar. Tú sabes cuál es tu verdadero destino. ¿Entiendes? Entonces, Pablo quiere asegurarse que la iglesia, a quienes ha escrito esto originalmente, supiera eso. Y el día de hoy, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, quiere que sepas eso. Tu destino, tu identidad, que sepas quién eres en Cristo
Vamos con el otro, dice, continuemos. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Para que puedas entender este versículo, vamos a regresarnos unos versículos antes. ¿Ok? Y vamos a ir a Primera de Efesios, igual estamos en Primera de Efesios, versículo 3 dice. 3 y vamos a tener que llegar hasta el 5 para que sepáis, para que entendamos un poco el contexto. ¿Okay? Dice, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, por medio de Cristo, Dios te ha equipado, te ha dado tu bendición. Por medio de Cristo es que tenemos esas bendiciones espirituales. ¿De cuál están? O sea, tú eres rico, tú tienes ese tesoro allí. Entonces, por favor, sácalo, desempólvalo. No seas, no seamos árabes, ¿cómo se dice? No seamos tacaños. Tienes la bendición espiritual por medio de Jesucristo. ¿Y el por qué? ¿Cómo es eso posible? Aquí viene, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Propósito, antes, dice, nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces, somos escogidos, somos bendecidos y por lo tanto, como aprendimos en los versículos anteriores en Proverbios, que él guarda al justo. ¿Se acuerdan que les dije que estamos guardados? ¿Entiendes? Entonces dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Gracias a Dios que yo tengo que ver 0% en mi salvación, porque si yo tuviese que ver algo en mi salvación, ya lo hubiera perdido. ¿Okay? Quizás algunos hermanos por ahí no aceptan esto, pero es bíblico, es doctrina, es enseñanza, es bíblico, no lo podemos esconder. ¿Okay? Entonces dice, en amor habiéndonos predestinado. Y esa predestinación nos llevó a ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo. Y nota, en este tiempo no se adoptaban niños chiquitos. ¿Por qué? Porque no habían suficientes ingresos como para ponerse a sostener otra boca más, podríamos decir. Entonces tenían la costumbre de adoptarse a muchachos ya grandes que ellos pudieran poner a trabajar donde pues ayudaran a la casa, a la familia. ¿Okay? Entonces ellos entendían muy bien esto, como que nos adoptó, pero ya somos grandes. Ellos entendían todo esto en este tiempo porque esa era la costumbre. Ahora pues no, ¿verdad? No es así, pero en ese tiempo sí era así. Entonces imagínense, Dios nos ha equipado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el que Cristo haya muerto en la cruz nunca fue plan B, siempre fue plan A. Y eso viene desde Génesis, perdón. Podemos ver ya las primicias, podemos ver ya cómo el Señor ya tenía todo este plan, ¿entiendes? Y por puro afecto de su voluntad, por el amor que nos tiene. Y somos inmerecedores de ni una pizca de su amor, porque por naturaleza jamás hubiéramos escogido. A veces pensamos, es que yo escogí venir a Jesucristo, yo escogí esto. Funciona así en el mundo, pero cuando viene a la gracia de Dios, esa gracia irresistible que se llama, es exactamente eso. No te puedes resistir a la gracia, porque hemos sido predestinados, hemos sido escogidos. Y dale gracias a Dios que tú no tienes que ver nada en la salvación porque ya lo hubieras estropeado. ¿Ok? Entonces, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Dios así lo quiso. ¿Ok? ¿Entendés? Se acabó, dice. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea, aparte de que el hombre somos personas egoístas, somos depravados en el sentido de que jamás hubiéramos buscado
cero que ver con Jesús, por más que podamos ser unas personas refinadas, educadas, por más que quisiéramos ser unos moralistas, porque al final haciendo lo bueno terminamos pecando, porque lo hacemos para sentirnos bien nosotros mismos, porque lo hacemos para compensar lo malo que hacemos. Entonces, aún en lo bueno, pecamos. ¿Entienden? Por eso es que se dice que el hombre es depravado en su totalidad, porque jamás llegaría a doblar rodilla sin la gracia irresistible. ¿Okay? Entonces, ahora vamos entendiendo por qué Pablo acá les dice, regresándonos del 15 al 23, ¿okay? Y luego nos quedamos en el 19, y el cual la superviniente grandeza. What? I'm so sorry. Cut that off. I can't cut that off. I'm sorry. Let's keep going. Dice, y el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Okay. Según la operación de su fuerza. ¿Qué entendieron los lectores de esto? Los lectores originales. ¿Qué creen ustedes? Esa audiencia original. ¿Qué creen ustedes? Piensen un poco. ¿Cuál es ese según poder que operó en su fuerza? Bueno, más adelante nos da la respuesta, que es el 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos, sentando a la diestra en lugares celestiales. Se refiere a la obra del Espíritu Santo. ¿Okay? El Espíritu, ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo, los muertos, ese mismo Espíritu es con el cual el Señor nos ha sellado. Y eso lo dijo unos versículos antes, nos ha sellado. Y el ser sellado quiere decir autenticidad, propiedad y autoridad. O sea, que somos propiedad de Jesucristo. Es auténtico el sello. ¿Entienden? Una vez sellado, no hay quien lo pueda quitar. Y en el tiempo antiguo, los reyes con el anillo sellaban. ¿Se acuerdan cuando Daniel fue echado al pozo de los leones? Aunque el rey estaba muy triste, ya no podía retrocederse, ya no podía borrar eso. ¿Por qué? Porque lo selló con su anillo. Entonces, una vez sellado, esa es ya la autoridad, esa vez ya, o sea, ya está, no se puede hacer nada. Entonces, el Espíritu Santo, al sellarnos, somos propiedad de nuestro Señor, somos propiedad de Dios. Entonces, ahí está tu identidad. Hija de Dios, hijo de Dios, sos adoptado. Tienes las bendiciones, tienes la herencia de Jesucristo. La herencia de Jesucristo fue imputada a ti. Tienes la justicia de Jesucristo fue imputada a ti. Porque una persona que no es justa jamás podrá entrar al lugar santísimo a adorarle. Pero por la merita gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos ha imputado su justicia para que ahora sí podamos entrar al lugar santísimo. Nos ha hecho libre de culpa. Ahora podemos estar en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Porque todo aquel que no ha sido redimido, que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, es considerado enemigo de Dios, porque va en contra de todo lo que Dios ha establecido. Por lo más que sea una persona moralista, la palabra de Dios es clara. ¿Entendemos? Bueno, continuemos, dice. En lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que sea nombrado, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí nos está reflejando la deidad de Cristo, ¿ok? Entonces dice, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío. Sobre todo, y si les queda alguna duda, dice, y sobre todo nombre, que se nombra, en otras palabras.